Ya, ya, aquí ustedes van a encontrar que dice registro de trabajo de investigación. Ustedes a lo que ingresan a, a este portal les va a enviar a un archivito en Excel en donde ustedes tienen que registrarse. Para poder ingresar a este archivo deben de tener habilitado su correo institucional. Con correo particular no les va a permitir cambiar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a registrar los integrantes de los equipos con los que están trabajando. Si no me equivoco, son 3 equipos en total, de 5 personas cada equipo, ¿no? Entonces, por favor ingresen para que se registren. Bueno, me parece que se van incorporando poco a poco. Eso está en el aula, economista. Sí, está en el aula virtual. Está en el aula virtual. Está en el día de hoy. En la semana que corresponde del 3 al 10. Ahí está habilitado. Entonces ahí son 3 equipos, dice, ¿no? A ver, son 3 equipos, está suficiente. De 5 integrantes cada equipo. Para que hagan el trabajo de investigación. ¿No? El tema, creo que iban a trabajar con el mismo tema. Para que ustedes ingresen, como una vez que ya han ingresado aquí, lo único que tienen que hacer es darle clic acá. En el aula virtual, del día del 3 de enero a 9 de enero, donde dice trabajo de investigación, registro trabajo de investigación. Entonces, aquí ustedes lo que hacen es registrarse. ¿Cómo van a registrarse? Aquí no es que van a poner por ejemplo, aquí pone Juan Agudo. Juan Agudo. Y dice ya está registrado. Para que se registren lo que van a poner, ponen igual y seleccionan a la persona, ¿no? Entonces, a qué lado está la lista de los que pertenecen al curso y con eso se registran. Entonces, ya regístrense. Todos tienen acceso al computador, ¿no? ¿O están trabajando desde el celular? Yo del celular, economista. Ya, del celular también te permite. Sí, sí permite. Ya, primero regístrense en este. ¿Cómo van a trabajar? Regístrense los integrantes para cada grupo. Son 3 grupos en total, de 5 integrantes cada uno. Mientras se están registrando, voy a tomarles asistencia. Juan Agudo. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Mónica Aski. Presente, buenos días. Buenos días. Doménica Cabrera.
No está Doménica. Cintia Calle. Buenos días, presente. Buenos días. Lady Cárdenas. Buenos días, presente. Buenos días. Una que la han levantado de la cama recién. Javier Crespo. No, economista, estoy un poco delicada de salud. Ah, ya. Que está con gripe. Javier Crespo. Está Javier. Brian Montes. Buen día, profe. Buenos días. Cristian Muñoz. ¿Está? Miguel Orellana. Presente. Sí está. Elba Paredes. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Pellanilla Plaza. ¿No está? Brenda Zaguay. Buenos días, presente. Buenos días. Brenda, ¿pudo instalar el programa? No, profe, me sale que no puedo ejecutar el instalador. No sé por qué, pero no me deja. Ya intenté de varias formas, vi hartísimos Descarga, tutoriales, y no ahorita me sale. haga lo siguiente, descárguelo de la carpeta que le tengo compartida. Descárguelo. Pero descárguelo, asegúrese que se descargue completamente. Ya, profe. Ya. Y me avisa lo que tiene descargado. René Segura. Ya. ¿No está René? Geraldine Valdivieso. Presente. Buenos días. Y Alba Vélez. Buenos días, presente. Buenos días. Ya. Ya listo. Entonces, pero, ya solamente Alba se ha registrado. Profe, dice Segura que está presente en el chat, está escribiéndole que el audio no le, que le sale que la Ya, no ya, le ya. permite hablar. Ya, a él ya le puse la asistencia a René. De una vez. Segura. Ya tiene, ya le registré. ¿Ya? Entonces, esta niña Brenda, pues, bueno. Sí, Brenda, ¿ya lo descargaste? No, todavía no, profe, ya lo descargué. ¿Dónde está? A ver, yo les puse este link donde dice programa. Ya, a este link se lo voy a pasar nuevamente. Se los paso por el chat. Ahí también está el material que se utiliza en clases. Ya, ahí les pasé el link. Entonces, este link, tú le das allí y te va a dar en esta opción, ¿no? Aquí lo que haces, señalas, no lo señales aquí, porque ahí se te abre. Tú simplemente lo pones y lo descargas. Este archivo pesa 170 y pico megas, entonces sí es más o menos pesadito. Lo que haces, lo descargas, y una vez que lo has descargado, ya puedes instalarlo. Y la guía,
Yo les puse, si no me equivoco, dentro del aula virtual. A ver, por acá. Estas son las clases de la semana pasada. Aquí les puse, en instalación de IBIOS. Aquí. Aquí está, donde dice instalación de IBIOS. Tú le das clic o copias ese enlace. Y aquí es un video que hice hace tiempo para que puedas instalar el programa y te va indicando paso a paso, ¿no? Entonces ahí lo que ¿ya? Tienes el video y tienes la ruta que ya te pasé. Bueno, ya se registraron. Ya, entonces este grupo, bueno, ya ahí entra en el transcurso de la semana, se van a ir registrando, ¿no? Ya igual eso está en el aula virtual, están dadas las instrucciones. Vamos a continuar con la clase. La semana pasada estuvimos revisando lo que eran series de tiempo, si no me equivoco. Y en las series de tiempo estábamos trabajando acerca de lo que es un proceso estocástico, paso aleatorio, ruido blanco, y creo que habíamos llegado hasta lo que era el correlograma. ¿Vimos el correlograma? En lo que es el cálculo de la autocorrelación. ¿Vimos eso? ¿Dónde está? Acá. Si no me equivoco, esto ya vimos, Y ¿no? hasta autocorrelación parcial. Y terminamos de hacer esta actividad. Que expliquen lo que es la FAS y lo que era la FAP. Eso también hicimos, ¿no? Hicieron eso de ahí. Creo que también ya les había puesto para que suban en el Sí, aula eso virtual. ya hicimos. Ya lo subieron al aula virtual también. Sí. Sí. Ah, sí, sí, veo aquí dice. Sí, sí hay cargas del taller. Ya, ahora, entonces vamos a continuar con las series de tiempo 3. Ya, va a compartir esta función. Acá está. Bueno, seguimos con el tema de las series de tiempo. Ya estudiamos lo que eran los componentes de una serie temporal, la clasificación descriptiva, que es básicamente indicar si es una serie estacionaria o no estacionaria. Vimos lo que es un proceso estocástico, las características de un proceso estocástico. Vimos lo que es la autocorrelación, que involucra la autocorrelación. Y ahora vamos a estudiar lo que son los procesos lineales estacionarios. Específicamente vamos a avanzar a cubrir hoy día lo que corresponde en una parte a lo que son
modelos autorregresivos, ¿no? Los textos en los cuales está toda la información es el libro de Gujarati, Novales, César Pérez López, Pindic. Por cierto, el libro de César Pérez López está en la carpeta compartida que les pasé en el link, en el chat. Ahí encuentran este libro de César Pérez López. Pindic, Madala y Woolwich, ¿no? Ya recordemos que un proceso estacionario es cuando se cumplen las características de una serie de tiempo para que pueda ser pronosticado, ¿no? Y se pueda trabajar con la metodología de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora vamos a ver lo que se conocen como los procesos autorregresivos, que lo clasificamos o lo resumimos con las siglas AR. Ponemos entre paréntesis, P significa el orden o el grado del vector autorregresivo. Se llaman vectores autorregresivos o procesos autorregresivos tipo AR. A ver, Cintia, ayúdame con la lectura, por favor, de los procesos autorregresivos AR. Se basan en la idea de que el valor actual de la serie YT puede explicarse en función de P valores pasados, de YT-1, YT-2 hasta YT-P, donde P determina el número de rezagos necesarios para pronosticar un valor actual. Ya. El modelo autorregresivo. Ya, yo leo esa partecita que aquí siempre se complica un poquito. El modelo autorregresivo va a estar dado por una orden o va a estar representado por esta forma funcional. ¿Sí? Donde YT ya sabemos que es la serie. Perdón. Sabemos que esta serie va a estar en función de los rezagos que nosotros querramos evaluar. Puede ser 1, 2, hasta P rezagos que quisiéramos analizar, dependiendo también de la data que tengamos y de lo que querramos estudiar, ¿no? Entonces, en función de esto, cada YT-1 va a constituir una variable independiente que se va a evaluar respecto a YT, solamente que es el valor histórico de la misma serie, ¿no? Y para que esto cumpla las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios, lo que nosotros analizábamos el contenido de ET y veíamos que este contenido ET siga un proceso de ruido blanco, en el cual iba a ser estacionario, media cero, variancia constante y estable en el tiempo. Entonces, con esto teníamos lo que ahora estamos, la ecuación, la estamos reestructurando. O sea, no le estamos cambiando la forma, sino que lo que estamos haciendo con la serie es simplemente dándole otra interpretación a los coeficientes. En este caso ya no es alfa, beta, ahora es la constante y phi. Phi representa a los betas, ¿no? Entonces, siendo C, phi, los parámetros o los estimadores, y el residuo sigue un proceso de ruido blanco. Hasta allí no hay nada nuevo, no hay nada del otro mundo, ya son procesos que hemos estudiado. Entonces, empecemos viendo para un vector autorregresivo, un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, el proceso autorregresivo de orden 1 lo reescribimos de esta manera. YT es igual al valor de la constante, o el alfa, que se le representa con la letra C, más phi, que representa la pendiente, o beta, y YT-1, que es el rezago de YT, ¿no? Entonces, este es YT-1 más ET. Entonces, este vendría a ser prácticamente una regresión lineal, donde se analiza la serie del valor actual con su rezago. Entonces, aquí tenemos la representación de un vector autorregresivo de orden 1. Si nosotros hacemos esta representación como corresponde, ¿quién es YT-1? Sabemos que YT es igual a C más phi, YT-1, ET. Entonces, reemplazo YT-1. Entonces, YT-1, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Va a ser C más YT-2, ET-1. ¿Por qué? Porque está contenido, ¿no? Si vuelvo en YT-2, reemplazo a YT-3, voy a hacer esta expresión que me va a quedar C
más phi, entre paréntesis, yt menos c, más phi, yt menos 3, más et, y así sigo incrementando, y se me va haciendo toda la serie sumamente grande, ¿no? Al momento que voy haciendo ese incremento, saco factor común, 1 más c, y despejo. Entonces me queda la expresión expresada en esta modalidad, donde vamos a tener que el coeficiente, la constante, porque va a ser el mismo alfa, se va a mantener estable en el tiempo, es una constante, entonces la representamos como una constante, y los estimadores phi, que son las pendientes, que esas sí van a variar dependiendo al valor que tome cada variable. Entonces lo que hago, lo represento, saco la constante, acuérdense que esto es 1, porque esto se sale, es la que estamos sacando el factor común, y vamos a tener que el valor de phi, que se está multiplicando cada vez y cuando con c, va a ir creciendo de manera exponencial, y esto se hace una sucesión aritmética. Entonces, y acá tenemos que ET también sigue una sucesión, pero en este caso es una sucesión geométrica. Entonces, tenemos una sucesión aritmética, la fórmula, y la sucesión geométrica, la fórmula, que es simplemente la representación simbólica de esta serie, que representa a la constante por phi, y acá a la representación que expresa el ruido blanco, más el componente de la serie, hasta el último valor captado. Dado este proceso, que esto es lo que hace internamente el software, ¿no? Para calcular el proceso de la regresión, esto lo hace internamente. Dado esto, nosotros vamos a encontrar una característica, que es el valor de phi, ya que este valor de phi nos va a marcar la tendencia que se debe de cumplir para que sea un proceso estocástico. Entonces, nosotros vamos a tener que cuando phi es menor a 1 en valor absoluto, nosotros vamos a conseguir que este valor se mantenga estable y cumpla las condiciones de estacionariedad. Entonces, la condición inicial, phi elevado a la t y de t, va a tender a 0 cuando t tiende al infinito. Esta es la condición de estacionariedad débil que se debe de cumplir para que se pueda hacer un proceso estacionario en ruido blanco que sea trabajado por mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, cumpliendo estas características, nosotros vamos a encontrar que un vector autorregresivo de orden 1 va a ser estacionario, y la esperanza se la calcula. Aquí tenemos, esta es la representación del vector autorregresivo de orden 1, ¿sí? Que es lo que calculamos acá, y acuérdense que salen de esta expresión. Aquí ya es la representación directa del vector autorregresivo de orden 1, entonces sobre esta función, que es la representación del vector autorregresivo de orden 1, calculamos la esperanza matemática. Esto se vuelve un número, acuérdense que C es la constante, 1 menos phi es la pendiente, ¿no? Entonces esto obviamente lo sacamos de la ecuación y nos queda esta expresión que son los residuos, que estamos calculando la esperanza matemática, y sabemos por las propiedades que la esperanza matemática del residuo es igual a 0. Entonces 0 por cualquier cosa, esto se vuelve 0. Entonces, esto de aquí es indiferente, entonces con esto tenemos que la esperanza matemática va a ser igual a C sobre 1 menos phi. Entonces, y ahí ya tienen cómo se encuentra directamente la esperanza matemática, o la media de un proceso estacionario de orden 1. De igual manera, calculamos la varianza, y tenemos acá el cálculo de la varianza. Y esta condición nos va a asegurar de que la esperanza, la varianza y las autocovarianzas no dependan del tiempo, por lo que va a ser un proceso estacionario. Dado que ya no están correlacionados con valores futuros el ruido blanco, vamos a tener que en la covarianza va a ser igual a 0 siempre que K tenga un valor superior a 1. Con esto, nosotros vamos a tener
que en el coeficiente de correlación va a ser en su primer término 1, ¿sí? Que esto ya lo habíamos estudiado en la clase anterior, lo que es el proceso de la función de autocorrelación, que es básicamente el registro de todos los valores del correlograma. Y el correlograma sale del cálculo de la correlación que existe entre las variables, y ya habíamos calculado que en el numerador quedaba la covarianza y en el denominador quedaba las dos desviaciones que se multiplicaban y que se convertían en varianza, y la covarianza era, como es estable en el tiempo, queda igual a la varianza, entonces varianza sobre varianza quedaba 1. Entonces por eso tenemos que cuando es menor a 0 va a ser 1, y cuando excede va a ser mayor a 1. Y con esto teníamos que la condición o la función de autocorrelación va a estar dada por este componente, phi a la k. Por lo tanto, vamos a tener que el proceso estacionario R1 va a ser asintóticamente incorrelacionado y que va a satisfacer las propiedades de dependencia débil. Que básicamente lo que esto resume es que un vector autorregresivo de orden 1, o un AR1, se va a poder pronosticar tranquilamente por el método de mínimos cuadrados ordinarios, que es la metodología que nosotros hemos estado trabajando normalmente. Es decir, ya no es variable dependiente, variable independiente, ahora se llama el vector con su rezago. ¿Ya? De ahí tenemos que para un vector autorregresivo, lo que es el correlograma ¿qué es? Es la representación de la función de autocorrelación simple. Entonces la función de autocorrelación simple siempre empieza por 1, entre 1 y menos 1, y va decayendo conforme se lo va calculando. Acá tenemos, en cambio, que la FAP, de igual manera, se lo va calculando. Solamente que aquí tenemos que en la función autorregresivo de orden 1, cuando calculamos la FAP, toma en cuenta su valor hasta el primer dato y de ahí se pierden los demás. Entonces, por tal razón, nosotros vamos a argumentar que para un proceso, para un vector autorregresivo de orden 1, vamos a tener como condición que si phi es menor a 1, cuando el valor de phi es menor a 1, nosotros garantizaremos que sea autorregresivo de orden 1, y por lo tal razón la autocovarianza va a estar dada por, vendría a ser ρ0, que es igual a la varianza de y que es igual a la varianza del error sobre 1 menos phi, y esto sabemos por definición que es igual a 1. ¿Sí? Entonces ρ0 va a ser 1. El primer término vale 1. De ahí ρ1, que estamos calculando la esperanza entre yt y yt menos 1, que no va a ser otra cosa que phi por la varianza de yt. Entonces, esto de aquí sabemos por definición que es igual a phi. Miren que aquí tenemos este elemento de aquí es la varianza de y, que es la fórmula que está acá. Y sabemos que esto vale 1, entonces ρ0 vale 1. Entonces vamos a tener que es phi por ρ0, o va a ser phi prácticamente, ¿no? Entonces, ρ2 va a ser phi 2, phi al cuadrado por ρ, y vemos que sigue un proceso exponencial repetitivo. Entonces vamos a tener por consiguiente que ρ0 va a ser 1, ρ1 phi, ρ2 va a ser phi al cuadrado, y así sucesivamente hasta ρk, que va a ser phi elevado a k, siempre que k sea mayor a 0. ¿Sí? Junto con esto, los vectores autorregresivos de la faz son las sucesivas potencias de los parámetros phi, siempre que phi sea menor a 1 y en valor absoluto. Esto garantizará que la faz, la función de autorregresión simple, converja a 0. O sea, a través del tiempo va reduciéndose y va convirtiendo a 0. Entonces aquí vemos, esto se da cuando phi es mayor a 0, o sea, es un número positivo. Acuérdense que es menor a 1, ¿no?
es menor a 1. Cuando es un número positivo, vamos a tener que la faz va a tener este comportamiento. Cuando es, está entre 0 y 1, pero en número negativo va a tener este comportamiento. Mientras que la función de autocorrelación parcial, acuérdense que analiza el efecto directo entre las dos variables, pero considerando los rezagos, entonces vamos a tener que para un vector autorregresivo, la FAB va a tener este comportamiento. Simplemente tiene su espacio y a partir del segundo término se pierde. ¿Ya? Con los vectores autorregresivos de orden 2. En estos vectores autorregresivos de orden 2, la particularidad que ahora vamos a tener es que ya no consideramos únicamente a y-1, sino que ahora consideramos un segundo retardo. Es decir, la variable y, la serie de tiempo, va a analizar su pasado, un periodo y un segundo periodo. Va a analizar los rezagos con 2 periodos. Y en función de esto va a ser una regresión múltiple. Recuerden de que, como estamos hablando de un vector autorregresivo, esto va a cumplir las propiedades de estacionariedad. ¿Sí? Entonces, si aplicamos nuevamente toda esta lógica que vimos acá arriba, toda esta lógica, la volvemos a aplicar, vamos nosotros a encontrar que las condiciones para la estacionariedad en un vector autorregresivo de orden 2 va a ser o va a estar dado por el cálculo de la esperanza matemática. Que la esperanza matemática es, aquí bueno, ya no le he puesto la C, pero este representa la constante que es 1 menos phi 2. ¿Se acuerdan acá? En el aro 1, la esperanza matemática, ¿a qué era igual? Me lo pasé. Acá está. Es la constante 1 menos phi. 1 menos phi. Del modelo, que es 1 que c más phi y menos 1. Entonces, 1 menos phi es la media. Cuando estamos en un vector autorregresivo de orden 1, en un vector autorregresivo de orden 2, vamos a tener 2, entonces va a ser phi 1 y phi 2. Phi 1 y phi 2. ¿Sí? Este es phi 1 y este es phi 2. Entonces vamos a tener estas dos representaciones que se registran. Entonces, va a ser estacionario siempre que phi 2, este término, sea menor a 1. ¿Sí? En valor absoluto. ¿Qué quiere decir? De que está entre menos 1 y 1, sin considerar el 1, ¿no? Va a ser siempre, tiene que ser menor a 1 en valor absoluto. Que la suma entre phi 1 y phi 2, es decir, si sumamos phi 1 y sumamos phi 2, la suma de estos dos elementos siempre va a ser menor a 1. Y que phi 2, el elemento phi 2, menos el elemento phi 1, o sea, el resultado que nosotros tenemos aquí, en la ecuación, cuando hacemos la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, va a ser menor a 1. Si se cumplen estas tres condiciones, nosotros estaremos trabajando con una serie estacionaria. ¿Sí? Y vamos a tener que la serie es, en efecto, un vector autorregresivo de orden 2. Ahora, la representación teórica o la forma funcional de la función de autocorrelación, aquí se analizan todos los casos posibles que puede ser un vector autorregresivo de orden 2. Puede ser de esta manera, esto cuando phi 1 es mayor a 0 y phi 2 es mayor a 0, entonces vamos a tener que el ρ se comporta de esta manera. Este es para la función de autocorrelación simple y este es para la función de autocorrelación parcial. Van a aparecer dos valores. Ya a partir del tercero no se registra en el correlograma en la función de autocorrelación parcial. Esto es cuando phi 1 es menor a 0 y phi 2 es mayor a 0, menor y mayor, entonces comienza a intercalar. ¿Sí? En cambio acá tenemos cuando phi 1 mayor a 0 y phi 2 menor a 0, aquí vemos que sigue como una especie serpenteante,
atenuante. Y cuando phi 1 es menor a 0 y phi 2 es menor a 0, tenemos que empieza por el negativo. Y la función de autocorrelación parcial va en signo negativo, o sea, va con signo negativo en la parte de abajo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos hasta allí. Ya se nos está acabando el tiempo. Hemos visto un poco lo que es la función autorregresiva. Igual la próxima sesión voy a retomar esto, porque vamos a hacer una pequeña actividad. Esta actividad que ustedes van a hacer es, de estos siguientes procesos, van a identificar cuáles son vectores autorregresivos y cuáles no. Y por otro lado, van a hacer, eso para que se vayan alistando, van a calcular para esta función, para este vector autorregresivo de orden 2, van ustedes a calcular la faz y la FAP. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. A ver, voy a volver a tomar lista. Agudo. Presente. Mónica. Presente. Doménica. Presente. Con gripe también Doménica. Uy, sí. Lady Cárdenas. Presente, economista. Javier Crespo. Está. Montes. Presente, profe. Cristian. Ahí está. Miguel Orellana. Presente. Está desayunando, buen provecho. Elba Paredes. Presente. Bellanila. Presente. Brenda. No está Brenda, se fue. Sí, estoy presente. Ah, ya. René. Está escribiendo en el chat. Sí, ahí ya le puse. Sí, profe, dice que sigue sin poder activar el micrófono. Ya, Geraldine. Presente. Y Alba. Ya. Presente. Ya listo. ¿Alguna pregunta que tengan? No se olviden de registrarse. No. No entendí bien cómo, o sea, ¿cómo tenemos que hacer eso? ¿Tienen que hacer qué cosa? Lo que dijo de calcular. El taller. Para la otra clase, Alba. Es para la otra clase. Ah, ok. Ajá, es que todavía Profe. no tenemos listo. Se queda para ahora. No, para la otra. Profe, Dígame. ayúdenme, que me sale que no se puede ejecutar otra vez, así como la otra vez. Ya se va a cortar la sesión. Entonces, a lo que se termine la sesión, te vuelves a conectar para guiarte, ¿ya? Ya. Listo. Ya, entonces, ¿alguna otra inquietud en estos 10 segundos? Si no hay inquietudes, bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana, ¿no? Bueno, en la siguiente clase nos vemos con la continuación de lo que toca, ¿ya? Pasen bien todos.